Hola a todos. Hoy quiero comentarles un poco sobre cómo considero yo que debe ser abordada una documentación. Debo admitir que en mis inicios de programador me costó mucho entender o asimilar, digerir bien la documentación de PHP como tal. Si nos vamos a la documentación de PHP, em, es una página que de verdad no es muy agradable, no es muy amigable. Dice qué lenguaje quieres verlo. Ok, vamos a seleccionar español. Y vemos que no nos ofrece mucha información, sino cuando no sabes por dónde comenzar y es bastante difícil de comenzar a leerla. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde debemos de comenzar? Por obvio por el principio, ¿no? Pero dice manual de PHP, prefacio, conceptos básicos, introducción, un tutorial sencillo. Ok, pueden leerse esto, ¿no? Y la parte de la instalación y la configuración va a depender del sistema operativo. Aquí, dependiendo si tienes Mac, Unix, Windows, si quieres utilizar PHP en un servidor o lo que estés deseando hacer en estos momentos. Yo recomiendo en el tema de instalación y configuración, yo utilizo un servidor que se llama, bueno, en Windows utilizaba un servidor que se llama Laragon. Es bastante agradable. Y si podemos ver aquí, el full trae el servidor Apache, Engine, MySQL, PHP 8, Redis, Memcached, trae todo ya preinstalado. Es bastante agradable. Es lo mismo, esto es un servidor local igual que WAMP, SAMP, LAMP, cumple la misma función. Actualmente yo en macOS utilizo Valet, que es un servidor local bastante agradable también, así que tampoco no he tenido problemas con él. Entonces, volviendo a la documentación, ya tenemos cómo instalarlo y va a depender de cada sistema operativo y entramos aquí a la referencia del lenguaje como tal. Si nos vamos acá, vemos la sintaxis básica, etiquetas de PHP. Me golpea un poco cómo retroceder en esta página, te das cuenta que es por aquí arriba que puedes acceder, las etiquetas de PHP va saltando al siguiente ítem por aquí arriba y me parece un poco extraño, pero bueno. Así fue que diseñaron esta página y hay que irse como adaptando, ¿no? Llegamos a los tipos de variables y aquí entonces empiezan a explicarte los tipos booleanos, etc. ¿Qué quiero llegar con toda esta información? Que hay que tener un poco de paciencia e ir leyendo con calma ítem tras ítem. Si podemos entrar booleanos, por ejemplo, está la primera parte en donde está la sintaxis de cómo se utiliza, está la parte de información extra de lo que está arriba. Y por último, comentario de los usuarios, que esto viene siendo aquí como una Wikipedia, que complementa la información de la documentación y a veces son hasta más útiles que la misma documentación. Ahora bien, ¿por qué debemos de conocer o cuál es la ciencia de tener conocimiento sobre PHP puro como tal? ¿Por qué los programadores avanzados la tienen y no simplemente se conforman con conocer el manejo de un framework? Tú puedes manejar bien Laravel, G, Symfony, cualquier framework de PHP que se te ocurra y no tener todo el conocimiento profundo, por así decirlo, de todas las funciones que te ofrece el lenguaje de PHP. Yo lo veo muy fácil y el ejemplo mío que siempre doy es que tú puedes yo veo el framework como un vehículo, un auto, y tú si sabes utilizar el framework, tú simplemente sabes manejar el vehículo, sabes acelerar, frenar, direccionarlo, luz de cruce, etcétera, reversa si necesitas usando el ORM, me explico, por ahí voy. Pero si se te empieza, no sé, se te bajó el nivel del agua, es decir, se te empezó a dañar algo del auto, puede ser que el agua, el nivel del agua y el aceite lo sepas hacer, pero si se te llega a dañar el motor o quieres colocarle una nueva función al auto, quieres decir, no, mira, yo no quiero usar, no sé, quiero hacer descapotable el auto en vez de... No, tienes que tener ciertos conocimientos para poder hacer esto. Vámonos al mundo real y explicar cómo funciona esto. Los creadores, por ejemplo, del Laravel el Documentation de una vez. Vámonos acá. Por ejemplo, ellos utilizan aquí Digging Deeper en Helper. Okay. Tenemos aquí ejemplos que nos facilitan la vida y más de uno hemos utilizado.
Perfecto, me leo la documentación de cómo funciona, por ejemplo, el Laravel. Perfecto. Y básicamente el Laravel hace lo demás por nosotros, ¿no? Pero, ajá, ¿cómo hizo Taylor Otwell para hacer esto? ¿Cómo hacen los programadores para desarrollar? Porque al final esto lo que está haciendo es un wrapper de una función de PHP. ¿Qué es un wrapper? Es decir, si nos vamos aquí a Array y vamos a ver todas las funciones que tenemos en el array. Vamos a ver si vamos a un array, nos vamos aquí a funciones de array y podemos ver aquí filtra elementos en un array usando una función de evolución de la llamada. Ok. Esta es la función como tal del lenguaje puro que se llama array filter. Es decir, este lo pudieras usar en Laravel, pero no sería tan bonito como utilizar el helper. Y si nos damos cuenta, aquí viene la parte interesante de cómo leer la documentación de PHP, que al principio me pareció muy complicado. Como primer parámetro recibe una variable, pero de tipo array. Esto es lo que significa esta parte. Perfecto. Después, como segunda opción, recibe un callback, una función. ¿Qué es un callback? Un callback es una llamada de retorno. Esto al principio es bastante confuso, no tengan miedo, pueden leer esto. Se los voy a explicar un poco más fácil con el ejemplo que está aquí abajo. Es decir, fíjense que aquí hay una función que se llama impar, aquí hay una función que se llama par, y en la función arrayFilter estamos pasándole como primer argumento este array1 y como segundo argumento el nombre de la función que queremos que cada ítem de cada array pase por acá y lo comprobemos. No sé si me explico. Bien. Pero esta opción yo no la veo muy a menudo en el día a día de la programación. Yo la veo más como de este tipo. Es decir, esta es la función, está el array que se le estamos pasando e inmediatamente pasamos una funcioncita que sería el callback, donde cada ítem de cada array va pasando por acá. Esto quiere decir que k es igual a b. Quiere decir que cada ítem del array va pasando por acá y se va verificando. Si esto da true, se va a ir al array, a la variable del array filtrado. Y esta opción vamos a leerla aquí más abajo. Entonces, primera opción, un array. Segunda opción, un callback. Y tercera opción, un flag. Flag o bandera se utilizan como parámetros opcionales. En este caso tenemos que leer qué significa ese flag. Yo muy poco lo he utilizado. Después dice dos puntos y array. Esto significa que devuelve un array. Esta es la traducción de todo este desastre en esta línea. Si leemos la descripción, recorre cada valor de array pasándoles una función callback. Cada valor, ok. Si la función callback devuelve true, el valor actual de array es devuelto al array resultante. Eso se utiliza mucho. Bueno, lo que pasa es que lo están imprimiendo todo, pero generalmente se guarda en una variable el resultado de esta función para tener los resultados filtrados, filtered. En Laravel se utiliza filtered. Ok, entonces después viene una parte donde dice parámetros y nos explica cada uno, que fue lo que yo acabo de hacer, cada uno un poco más a detalle. Ahora leamos el flag que nos quedó pendiente. El indicador que determina qué argumentos se envían al callback. Es decir, qué argumentos se envían al callback. Array filtered use key. Pasar la clave como único argumento. Único argumento. Es decir, que simplemente estarías pasando, si este es el array, vas a pasar solamente como valor el A, la B, la C, la D, la E. Ok, extraño, pero puede ser que en algún momento lo necesites. Array filter use both. Ok, va a pasar el valor y la clave o la llave, la key pues. Y por omisión es 0 que pasará solamente el valor. Ok, veamos otra vez el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más por acá, que están utilizando el flag. Veamos y corramos utilizando un poco la imaginación, ¿no? Pasamos el array, cada valor va a pasar por acá y vamos a hacer esta comprobación. Si da true, se va a imprimir porque para esta es esta función de bardown. Ok. Entonces estamos pasándole el flag, que es una constante, que solamente va a pasar last key. Es decir, que la primera vez que recorre aquí va a pasar A, la segunda vez va a pasar B, tercera vez va a pasar C, D y así sucesivamente en este ejemplo específico.
Y estamos preguntando que si la key, o sea, la llave, es igual a B. Si es true, la va a imprimir. Es decir, la única que va a dar verdadero va a ser esta. Y aquí en el resultado del ejemplo sería, aquí está el array, imprimiendo la variable B, o sea, la llave B con el valor que es un entero de 2. 2. Se imprime de esta forma porque se está usando la función bardump que imprime los arrays de esa forma, un poco más detallado, diciendo de qué tipo de variable es la que se está imprimiendo y todo bien detallado. Ok, veamos el otro ejemplo y dice array filter use both. Eso quiere decir que entonces aquí estamos pasándole, miren, dos variables, el valor y la llave. Y retornamos, entonces queremos ver la comprobación, si la llave es igual a B o el valor es igual a 4. Eso quiere decir que si la llave es igual a B o el valor es a 4, este no va, la llave es igual a B si va, la llave es igual a B o el valor es 4 no, y esta sí el valor es 4. Así que se imprimen esta y esta, ¿correcto? Sí, aquí está. Ok. Ya después de toda esta explicación y ya ustedes dominan las funciones de la documentación del Laravel, entonces, ¿qué les permite esto? Les permite paquetes para que el Laravel los utilice luego podemos hacer un video de cómo hacer uno básico. Y bueno, por supuesto los creadores de los frameworks de PHP utilizan todas estas funciones y por eso es que ellos están muy pendientes de qué versión de PHP salió, qué versión, cuáles son las nuevas ventajas, porque ellos les permiten actualizar el core del framework como tal, disminuir líneas de código, mejorar ciertas funcionalidades, disminuir los tiempos de ejecución, entre otras cosas. Si nos vamos entonces al ejemplo de Laravel que usa el array where, al final lo que quiero demostrarle es que ellos están haciendo un wrapper aquí de la función array filter. Para ello, bueno, vamos a crear un nuevo proyecto de Laravel. Para el que no sepa cómo hacerlo, nos vamos acá en Get Installation y aquí hay varias opciones. Lo puedes instalar con Docker, lo puedes instalar con Composer, que sería con esta línea de código. Lo puedes instalar con Composer y dejarlo instalado global y después utilizar simplemente este comando que es el que voy a utilizar yo. Esto o estamos saliéndonos del tema, pero que hay muchas opciones. Fíjense que ya saltamos de la documentación de PHP a la documentación de Laravel y está por lo menos un poco más amigable, veo yo. Bueno, volviendo al tema, veamos aquí, vamos a hacer un Laravel New Document. Creamos el proyecto de Laravel y lo vamos a abrir aquí en el Visual Studio Code. Okay. Entonces, si nos vamos al vendor, que viene siendo el core de Laravel, vamos al framework Laravel como tal, vamos a ver cuál es la clase que estamos usando en Dig Deeper, en Helper, Array. Vamos a ver cuál era el where que está por acá. Dice que está en Illuminati Support. Ok. Si nos vamos acá al Visual Studio Code, vemos que va a estar en Illuminati, Source, Illuminati, ok, Support, aquí. Y bueno, vemos que no está la clase Array acá, pero sí está la clase Helpers. Y entonces aquí podemos leer, ok, esta clase está aquí, dentro de las collections. Ok. Si nos damos cuenta, aquí es donde están las funciones que están usando el helper de Laravel de Array. Miren, está el agregar, el colapsar, el cross join, el dot, un dot, etc. Busquemos el where un momento y aquí está. Aquí está exactamente lo mismo. Where, que nosotros lo vamos a llamar así, arr, where, y aquí está. Recibe un array, recibe una función o un callback. ¿Y qué es lo que utiliza? Utiliza la misma función de PHP, array filter, recibe el array, esto. Y por defecto los programadores de Laravel dijeron, no, mira, siempre van a usar los dos valores y las llaves. Si quieres usar las llaves, bueno, si no las quiero usar, pero siempre que se pasen las dos. Si se dan cuenta, Laravel también tiene una que se llama where not null. ¿Ok? Entonces simplemente es where not null y le pasas el array. Ok, te va a devolver 0 porque este null lo va a eliminar. Si vemos el código de where not null, al final están utilizando su misma
función where que está aquí arriba para no volver a llamar array y simplemente recibe un array porque el array el callback va a ser esta función en donde el valor no sea nulo. Y así hacen un wrapper que en donde es más bonito para nosotros where not null, pasar el array y acordar y facilitarnos la vida a las personas para no usar pues repetidos códigos, leernos la documentación simplemente de PHP, facilitarnos la vida, entre otras cosas, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo, o sea, crear un framework de PHP igual son muchas cosas, tienes que crear el enrutador, estar pendiente de los MID, hacer peticiones HTTP, saber un poco sobre los estándares de PCR4 para la carga de clases, entre otras cosas, pero el ejemplo era ese. Siempre puedes llegar a dominar un framework, pero después cuando quieras hacer cosas nuevas, agregarle cosas nuevas, aportar una idea nueva a la comunidad, vas a tener que venir al manual de PHP como tal, empezar a entender el por qué utilizan estas funciones, cómo puedes mejorarlas para tú poder dar una solución a la comunidad. Si no, va a ser muy difícil. Por último, pero no menos importante, bueno, quería darles algunos consejos como que comienza desde el principio, si cuando quieras leer el manual, comienza desde el principio con calma, léela con calma, siempre utiliza esa documentación como referencia. Es importante que consulte los ejemplos aquí abajo porque a veces son más valiosos para mí los ejemplos que dejó la comunidad que la misma documentación. Y por último, bueno, siempre pregúntale a la comunidad, únete a grupos, está pendiente a tus compañeros también si conocen alguna forma de cómo hacer algo mejor, etc. Así que esto era lo que quería comentarles hoy sobre cómo poder entrar a leer la documentación de PHP y el por qué. Porque los programadores súper avanzados están pendientes de las versiones de PHP, qué días salen, entre otras cosas. Así que espero que les haya sido de ayuda. Cualquier cosa que se pueda mejorar, díganme en los comentarios. Algo que quieran un video nuevo, por favor dale like, compártelo y bueno, seguimos acá en el mundo de la informática. Espero que les guste. Gracias.